Imaginemos por un momento un mundo antiguo, prístino, absolutamente perfecto. Un lugar donde la humanidad vive en una auténtica era dorada, sin una sola enfermedad, sin dolor físico y, lo más increíble, sin la sombra constante de la muerte. Suena idílico, ¿verdad? Bueno, toda esta tranquilidad está a punto de hacerse añicos de la forma más dramática posible. Hoy nos vamos a sumergir en el relato de la primera mujer de la mitología griega, una figura cuya mera existencia literalmente lo cambió todo para siempre. Pero a ver, ¿qué hay verdaderamente detrás de este mito? Porque es súper fácil quedarse con el cuento clásico y superficial de que la curiosidad desató el desastre. Sin embargo, hay muchísimo más bajo la superficie. Si escarbamos un poco, vamos a encontrar una historia fascinante llena de errores de traducción garrafales, profundidades psicológicas que nos dejan pensando y una inmensa, inmensa lucha de poder. Para entender cómo llegamos a ese desastre, tenemos que remontarnos al principio. Todo arranca con una humanidad completamente desamparada, sufriendo muchísimo por el frío. Al ver esto, el titán Prometeo se compadece y decide cometer el robo supremo. Roba el mismísimo fuego sagrado del monte Olimpo para entregárselo a los humanos. Claro, este acto de rebeldía total desata una furia incontrolable en Zeus, el rey de los dioses, y como era de esperarse de Zeus, decide planear una venganza sin precedentes. El núcleo de esta venganza es bastante particular. Zeus no se conforma con lanzar un rayo fulminante y ya, o enviar a un monstruo sanguinario a destruir pueblos. No, él es mucho más calculador. Le ordena a Hefesto, el herrero divino, que moldee en arcilla a la primera mujer, una figura que el poeta griego Hesíodo describió con un término sumamente específico y contradictorio, un bello mal, o en griego, kalón kakón. Se trataba de una creación de una hermosura deslumbrante, sí, pero diseñada meticulosamente con el único propósito de ser el castigo definitivo. Lo verdaderamente fascinante es cómo se ensambló esta mujer, casi como si fuera el arma perfecta. De hecho, su nombre, Pandora, significa literalmente la que posee todos los dones. Los dioses del Olimpo se unieron para hacerla perfecta y al mismo tiempo sumamente peligrosa. Atenea le dio conocimientos y sabiduría. Afrodita le otorgó una belleza que absolutamente nadie podía ignorar. Apolo le regaló la música y una voz dulce. Y Hermes, en un giro fundamental para la historia, le infundió astucia, persuasión y una dosis bastante fuerte de engaño. Ahora, hagamos una pequeña pausa narrativa aquí, porque este mito no surgió de la nada ni existía en el vacío. En la Teogonía de Hesíodo, esta historia tenía un propósito político y cultural inmenso: justificar un nuevo orden patriarcal. Refleja un cambio ideológico muy profundo en la antigua Grecia, pasando de una era donde dominaban deidades femeninas ligadas a la tierra, como Gea, hacia el gobierno absoluto masculino bajo el puño de Zeus. Básicamente, el relato se utiliza para presentar el poder femenino y a la mujer misma como el origen del caos en el mundo. Volviendo a la historia, con esta arma perfecta ya creada, el plan de Zeus se pone en marcha. Pandora desciende a la tierra y se encuentra con Epimeteo, que resulta ser el hermano de Prometeo. Ahora Prometeo ya le había advertido a su hermano de forma muy estricta que jamás, bajo ninguna circunstancia, aceptara regalos de los dioses. Pero Epimeteo queda absolutamente deslumbrado, ignora todas las señales de alerta, se casa con Pandora y ambos reciben un misterioso obsequio de bodas de parte del Olimpo. Un recipiente cerrado con una regla inquebrantable: jamás, nunca debe abrirse. Y aquí viene un detalle crucial que nos va a volar la cabeza, porque ha sido completamente distorsionado por el tiempo. La cultura popular siempre nos ha hablado de una famosa caja de Pandora. Sin embargo, en el mito griego original, el objeto era un pitos, es decir, una enorme tinaja de barro como una vasija gigante. Resulta que hubo un error de traducción en el siglo XVI por parte del erudito Erasmo de Róterdam, quien tradujo la palabra griega pitos al latín como pixis, que significa, adivinaron, caja. Ese pequeñísimo error en un manuscrito alteró nuestra imaginación colectiva para siempre. Nunca hubo una caja. Pero volvamos al drama. Imaginemos la escena. La casa está en absoluto silencio, y ese misterioso recipiente descansa en un rincón, casi llamándola. La prohibición de Zeus seguramente resonaba en el aire, pero la inmensa curiosidad que los mismísimos dioses implantaron en Pandora es una fuerza avasalladora. Poco a poco, el deseo de descubrir qué oscuros secretos habitan ahí dentro comienza a consumirla. Es una tensión insoportable que la lleva paso a paso hacia esa fatídica decisión, hasta llegar a la transgresión inevitable. Con las manos temblorosas, Pandora finalmente cede y retira la tapa de la tinaja. Y en ese instante, el mundo cambia.
Inmediatamente un viento oscuro y helado surge del interior con un rugido ensordecedor. De esa inmensa tinaja escapan, con una violencia inimaginable, las enfermedades, el dolor, la vejez, la guerra y el odio. Es literalmente un enjambre de miseria que se dispersa a la velocidad de la luz, cubriendo cada rincón del mundo y destrozando, de una vez y para siempre, aquella paz dorada en la que vivían los humanos. Lo que resulta súper cautivador es ver cómo este colapso mítico ha sido desmenuzado por el psicoanálisis moderno. Si miramos la perspectiva de Sigmund Freud, el mito representa el ello. Es esa peligrosa liberación de deseos reprimidos, donde ceder a lo prohibido genera inevitablemente una profunda culpa y neurosis. Pero por otro lado, si le preguntamos a Carl Jung, abrir ese recipiente simboliza el arquetipo del ánima y una confrontación dolorosa pero completamente necesaria con el inconsciente. En la visión de Jung, atravesar este caos no es un simple castigo, sino el paso previo indispensable para el crecimiento personal. Pero regresemos al cuarto con Pandora. Mientras el mundo exterior literalmente se derrumba y se llena de lamentos, ella, devastada por el horror absoluto de lo que acaba de desatar, empuja la pesada tapa y logra cerrarla de golpe. Pero, claro, el daño ya está hecho. Sin embargo, en el fondo oscuro de la tinaja, atrapado en el último segundo justo antes de salir, queda un único espíritu: Elpis, la esperanza. Y esto nos abre la puerta a una de las ambigüedades más profundas de toda esta historia. Tradicionalmente, nos han enseñado a ver la esperanza como el último consuelo de la humanidad, lo único que nos queda cuando todo falla. Pero pensadores como Friedrich Nietzsche le dieron la vuelta a la tortilla y argumentaron que la esperanza es de hecho el peor de todos los males. ¿Por qué? Porque prolonga el sufrimiento. ¿Es verdaderamente un faro de luz? ¿O es simplemente el castigo más cruel que Zeus dejó en el fondo para garantizar que la humanidad nunca se rinda y siga prolongando su propia agonía? Como podemos imaginar, el eco de esa tinaja abriéndose ha resonado muchísimo a través de los siglos. Ha inspirado obras maestras absolutas del arte, como las icónicas pinturas de los artistas prerrafaelitas John William Waterhouse y Dante Gabriel Rossetti allá por finales del siglo XIX. Ha dejado su marca en la música moderna con la famosa canción de la banda OMD. Y hoy, decir que se ha abierto la caja de Pandora es la metáfora definitiva en temas tan complejos como la ciencia, la inteligencia artificial o la política, para advertir sobre el grandísimo peligro de desatar consecuencias que no podemos predecir. De hecho, esta leyenda demostró su inmenso poder de adaptación una vez más en el siglo XX. En 1929, el director alemán G.W. Pabst estrenó la magistral película muda La Caja de Pandora. Protagonizada por la icónica Louise Brooks en el papel de Lulú, esta versión fue brillante porque trasladó los males mitológicos de la antigua Grecia a los peligros de la represión sexual y la moralidad de la época de Weimar. Fue súper rompedora, incluyendo incluso pioneras subtramas lésbicas, lo que demuestra perfectamente cómo el mito sigue evolucionando para explorar los rincones más oscuros de cualquier sociedad contemporánea. Lo que hace que este antiguo relato resuene con tanta fuerza hasta el día de hoy es precisamente que se niega a darnos respuestas fáciles. Nos deja con una pregunta final absolutamente crucial para reflexionar. Al observar todo el dolor, la complejidad y la incertidumbre en nuestro mundo actual, ¿resulta ser la esperanza la mayor de nuestras bendiciones, la que nos otorga la fuerza para seguir adelante cada día? ¿O es simplemente la ilusión definitiva que perpetúa el ciclo de sufrimiento humano? Es una pregunta fascinante, y la respuesta sigue, hasta el día de hoy, escondida en el fondo de esa antigua tinaja.